En el año 9 después de Cristo, 3 legiones romanas, la 17ª, la 18ª y la 19ª, junto con miles de soldados de apoyo, fueron completamente aniquiladas en una tormenta cegadora en el bosque de Tutúber. No fue una batalla, sino una masacre. El artífice no fue otro que Arminio, un germano que había vestido el uniforme de un oficial romano, había sido agredido y había dormido en los cuarteles imperiales, y que ahora utilizaba esa misma creencia para asestar un golpe mortal al corazón del imperio. El desastre de Tutúber humilló al ilustre imperio mediterráneo en la selva septentrional. Por primera vez desde la época de Aníbal, un enemigo extranjero no solo había derrotado, sino aniquilado por completo a 3 legiones romanas, arrebatándoles el símbolo del poder, las águilas, el máximo emblema de las legiones. Los guerreros romanos fueron clavados a los árboles, sus cadáveres se pudrieron en el barro y los mojones fronterizos se convirtieron en lápidas. Cuando la noticia llegó al Palacio Palatino, el emperador Augusto, fundador de la Pax Romana, negó con la cabeza y exclamó desesperado: «Quintilio Verus, devuélveme mis legiones». Pero nadie podía devolvérselas. Verus había muerto. El silencio se apoderó del foro. Se cancelaron las fiestas. El reclutamiento se complicó. Y fue necesario enviar veteranos del este al oeste para suplir la falta de honor. Tras la batalla de Túbag, Roma no tomó represalias de inmediato. Augusto, ya anciano, no quería derramar más sangre innecesaria en los bosques germánicos. Se pospusieron las contraofensivas. Se fortificaron las fronteras. Se entrenaron nuevas legiones, pero nunca se dio la orden de cruzar el Rin. Durante los siguientes 5 años, Roma vivió en un estado de trauma histórico. Sin avanzar ni retroceder, construyendo murallas, erigiendo fortalezas a lo largo del Rin y dejando que Germania, al otro lado del río, se sumiera en la oscuridad. Solo cuando Tiberio ascendió al trono las cosas comenzaron a cambiar. Y el hombre elegido para saldar esta deuda de sangre fue Germánico César, sobrino adoptivo de Tiberio, un joven general carismático y con un fuerte espíritu vengativo. Albergaba el deseo de restaurar la gloria arrebatada por las mismas catástrofes que su padre, Duso, había sufrido al dirigir su ejército a tierras germánicas y morir en un accidente a caballo. La campaña duró del 14 al 16 de C. Durante las marchas, Germánico se enfrentó repetidamente a Arminio, quien ya no era un traidor solitario, sino que se había convertido en el líder simbólico de todas las tribus germánicas. Germánico recorrió la antigua ruta que su padre, Duso, había trazado a través de los bosques y pantanos abandonados tras la catástrofe. También buscó los restos de los guerreros caídos, erigiendo altares donde aún yacían dispersos los huesos en la selva. Pontes Loni, el largo puente de madera, fue uno de los puntos clave de esa campaña. Fue allí donde los romanos se vieron obligados a replegarse a través de las traicioneras marismas tras sus campañas en el interior de Germania, y donde Arminio se propuso crear un segundo Tutúberg. Si Germánico representaba el intento de Roma por restaurar su honor, Arminio encarnaba su resistencia inquebrantable. Como antiguo soldado romano, comprendía no solo cómo luchaban los romanos, sino también cómo pensaban. Sabía que tras Tutúberg regresarían, y no se escondió. Esperó. Se preparó. Durante 7 años, Arminio no descansó. Unió a las tribus, generalmente divididas, las entrenó en la selva, aprendió a convertir el terreno en aliado y tejió pacientemente una intrincada red de emboscadas. Reconstruyó las atalayas y dispuso líneas de fuego y mensajeros a lo largo de la frontera del Rin. Conocía cada arroyo, cada marisma, cada camino por el que Roma podía pasar. Y luego ordenó a sus hombres que lo disimularan como si nada hubiera ocurrido, esperando a que Roma cayera en la trampa. Y esta vez no habría ningún Augusto que se estrellara contra la pared. Sería Quina VI, el general encargado de la retirada, quien tendría que luchar no solo contra el enemigo, sino también contra el bosque, la lluvia, el fantasma de Verus y su propio y sangriento imperio. Un aspecto crucial de esta batalla es quienes estaban al mando. Alice Casina VI no era un general brillante como Germánico, ni de sangre noble como Tiberio, pero era un soldado del imperio. Había luchado en Irum. Había cruzado el Rin con tropas. Conocía la furia de Germania y, sobre todo, era el hombre a quien Germánico había confiado una misión vital: guiar a las legiones romanas a salvo fuera de la campaña. Con la llegada del frío invierno, Quina comprendió la fragilidad de la formación en retirada. Tras él se extendía territorio enemigo. Delante, el pantano, y a ambos lados, densos bosques donde el enemigo podía ocultarse en cualquier momento. Sabía que, en tales circunstancias, una sola orden errónea podía costar una legión entera. Por eso, optó por lo más difícil, la calma.
Casina no era un genio táctico, pero sí un maestro de la disciplina. Un viejo centurión dijo de él: cuando el pueblo gritaba, él daba órdenes. Cuando el pueblo huía, él se volvía. Si Fina simbolizaba el orden, la disciplina y la resistencia romanas, Arminio era la encarnación del caos, la rebelión y el odio. Nacido en una tribu germánica, pero criado en un entorno romano, Arminio vistió armadura imperial, aprendió tácticas romanas y recibió el título de X, un caballero extranjero al servicio del mal. Pero en su corazón, jamás olvidó a sus ancestros conquistados por Roma, ni la humillación de los germanos al ser tratados como peones en la autopista de Layón. Y cuando llegó el momento, traicionó. A diferencia de los líderes tribales acostumbrados a luchar solos, Arminio sabía cómo unir, coordinar y atacar en el momento preciso. No necesitaba una victoria brillante. Solo necesitaba hacer retroceder a Roma en el caos para que el imperio comprendiera que la selva y el fango no le pertenecían. El imperio romano había sobrevivido y conquistado gracias a un principio fundamental: el orden engendra fuerza. Y en la campaña de Germania, ese principio se mantuvo intacto. Bajo el mando de Quienaceis, las legiones estaban organizadas con precisión, avanzando en formación de marcha tradicional con exploradores al frente, ingenieros detrás, trenes de bagajes, cajas de suministros y carros que transportaban heridos, todo funcionando como una gigantesca máquina en la interminable jungla. El objetivo de Quiena no era capturar ni sorprender, sino replegarse a salvo río abajo, atravesando el traicionero terreno de los Pontes Longi, largos puentes que cruzaban pantanos y bosques húmedos. Sabía que si su formación se mantenía unida, si lograba cruzar los pantanos, Roma sobreviviría. Por ello, su estrategia hacía gran hincapié en una defensa flexible. Se erigían rápidamente fortificaciones de campaña en cada parada. La marcha estaba flanqueada por la policía militar y los ingenieros la seguían de cerca para mantener los puentes de madera y las balsas flotantes. Durante cada hora de marcha, Casina mantuvo a las mejores legiones en el centro y desplegó a las élites, la infantería ligera y las tropas auxiliares germánicas leales en los flancos para contrarrestar cualquier ataque sorpresa. Pero en la tierra de Arminio, no hubo sorpresas, salvo las peores. Las tácticas de Arminio carecían de líneas fijas. No luchaba frontalmente. No lo necesitaba. En cambio, avanzaba poco a poco, dividiendo y engañando. Los romanos avanzaban por senderos estrechos donde cada paso podía hundirse en el barro, donde la lluvia fría llegaba hasta las rodillas, donde cada arbusto podía ocultar a un asesino. Arminio comprendía que la disciplina romana era tan fuerte como el terreno que pisaba. Pero en los pantanos, no había apoyo para la formación. Organizó incursiones relámpago contra los convoys de suministros, atrayendo a los romanos fuera del campamento para luego aniquilarlos en pequeños grupos. Cuando Seyintá acampaba, Arminio no atacaba. Gritaba desde el bosque, liberaba a los prisioneros torturados o prendía fuego a los árboles a una milla de distancia. Cuando Caina marchó, no tendió emboscadas. Cortó el puente a sus espaldas, quemó el bosque que tenía delante y luego atacó el flanco fangoso. No se trataba de una guerra al estilo de Aníbal o Cesarión. Era una larga cacería donde el cazador era la oscuridad y la presa, un imperio de pesadas armaduras y miradas cansadas. En Ponte Longi, la disciplina romana fue puesta a prueba por los elementos y las tácticas germánicas se forjaron con paciencia y odio. Cada bando tenía la ventaja, pero el clima, el terreno y la mentalidad de los nativos se inclinaron gradualmente a su favor. Y cuando el último puente fue quemado, cuando los golpes llovieron sobre ambos bandos, la batalla de Ponte Longi entró en su fase más feroz. Habían transcurrido 6 años desde que 3 legiones romanas habían sido enterradas en el bosque de Tutuberg. Una profunda herida en el orgullo del imperio que había conquistado Cartago y la Galia. Ya no estaba Publio Quintilio Varys. Ya no estaban los majestuosos brigadistas. Solo esqueletos esparcidos por el bosque salvaje y las alas de las águilas romanas destrozadas por los bárbaros. Pero Roma no murió y los supervivientes no olvidaron. Bajo la dirección del emperador Tiberio y su joven sucesor germánico, los ejércitos romanos iniciaron una contraofensiva masiva en Germania. El 15 de septiembre, las legiones de Aulas Caecina Severis, tras completar una campaña de represión y destrucción en la región de Mercy, en la cuenca media del río Ver, al noroeste de Germania, comenzaron su retirada hacia el oeste. La ruta partía de las cercanías de la ciudad de Minden, en la región de Berberg, y se dirigía al suroeste a lo largo de las laderas orientales del Benaberg, atravesando las tierras de Reedi, pasando por aldeas germánicas arrasadas, para luego seguir la antigua calzada militar hasta la llanura cercana al río M. Desde allí,
El ejército romano avanzó gradualmente hacia el extremo sureste de las marismas de Pontes Longi. El objetivo del ejército era regresar al campamento romano de invierno cerca de Vetera Santen, en la cuenca media del río. Sin embargo, la ruta directa a lo largo de la orilla norte de Lipa había sido bloqueada y sometida a fuertes emboscadas por las fuerzas germánicas en batallas anteriores. Casina se vio obligada a tomar el antiguo camino utilizado por Duso en el año 12 a.C., un antiguo corredor militar que atravesaba las marismas de Pontis Longi, ubicadas entre las tierras de la región de M y los densos bosques del noreste de Münster. Esta era la única opción. Pero también era un arma de doble filo, ya que esta línea no permitía desplegar tropas en formaciones amplias, sino que solo podía avanzar en largas filas, lo que las hacía vulnerables a las emboscadas. Pontis Longi no era ni una ciudad ni una fortaleza, sino una vasta extensión de marisma con una serie de largos puentes de madera improvisados que la cruzaban. El área se extendía entre 35 y 40 kilómetros en dirección este-oeste, con un ancho de 10 a 15 km donde la llanura de la región de M se encontraba con las bajas alturas boscosas de Münsterland. Con el paso de los años y la falta de mantenimiento, los puentes se habían podrido, vuelto resbaladizos y propensos a derrumbarse. Las intensas lluvias prolongadas redujeron aún más la profundidad del suelo, estrechando el camino de marcha hasta el punto de que los romanos solo podían avanzar en columnas unidireccionales. Incapaz de desplegarse en formación de batalla, Ciña dividió su ejército en largas formaciones de marcha, una vanguardia de ingenieros y caballería al mando del tribuno Galas, un centro con la mayor parte de los legionarios y una retaguardia de suministros, carros y auxiliares. La fuerza inicial se estimó en 25.000 hombres, incluyendo soldados regulares, caballería auxiliar y mano de obra. Desde el momento en que entraron en las marismas cerca del afluente oriental del río M, aproximadamente la actual Aluna, los romanos fueron hostigados paso a paso por las tropas germánicas de Arminio, ocultas entre la niebla, los bosques y los juncos. A medida que avanzaban hacia el interior de la marisma, las centurias romanas, unidades de 100 hombres, se desorganizaron cada vez más. El terreno blando provocó el derrumbe de los mojones y las tropas se desorientaron en los recovecos sin señalizar. Las armas pesadas se convirtieron más en una carga que en un arma. Cada paso se hundía hasta las rodillas en el lodo frío. Los porteadores intentaban mantener el flujo de suministros arrastrando los carros por el barro con cuerdas, pero muchos se hundían en el pantano, arrastrando consigo a hombres y caballos. Arminio aprovechó esta situación. Envió pequeños grupos, de entre 40 y 50 hombres, a esconderse entre los juncos a ambos lados del puente, esperando a que grupos romanos aislados atacaran. La táctica de debilitar la columna vertebral del ejército, cortar las comunicaciones, interrumpir el ritmo de la marcha y minar la moral resultó efectiva. Muchos soldados jóvenes perdieron el control y abandonaron sus filas, desapareciendo entre los juncos para siempre. Ocasionalmente se oían gritos de auxilio en la niebla, pero nadie retrocedía. Retroceder significaba la muerte. Tras el derrumbe de un importante puente en medio de los Pontes Longi, probablemente cerca de la confluencia de los pantanos de As y Burger, el ejército romano se vio obligado a detenerse para realizar reparaciones. Arminio aprovechó la oportunidad para lanzar un feroz ataque por la retaguardia. Las tropas y los carros de suministros fueron incendiados, y muchos auxiliares murieron. Según Tácito, los romanos abandonaron la mayor parte de sus provisiones y carros de asedio, llevándose consigo únicamente sus armas personales. Caecina dirigió personalmente un contraataque para estabilizar el ejército, pero las bajas fueron demasiado grandes. Se perdieron todas las provisiones para el resto del viaje. El general romano ordenó al ejército continuar hacia el oeste. El siguiente objetivo era la orilla oriental del M, desde donde podrían cruzar a terreno más elevado cerca de Vetera. Tras días de constantes emboscadas, los romanos acamparon sobre un montículo en medio del pantano, probablemente entre las actuales Mepin y Lingan. Durante la noche, las tropas germánicas tocaron tambores, aullaron y prendieron fuego alrededor del campamento, sembrando el pánico. K se vio obligado a mantener el campamento como una fortaleza improvisada en medio de la nada. Cada noche, los ingenieros talaban árboles secos para construir una empalizada, mientras los herreros fabricaban apresuradamente armas con clavos de hierro, bisagras e incluso piezas rotas de carros. Con las raciones escaseando,
los soldados se veían obligados a hervir agua de pantano y restos de avena para mantenerse fuertes. Los vientos fríos, las inundaciones y las heridas sin curar causaban más muertes por infección que por las armas enemigas. Los ataques a las puertas del campamento no eran puramente militares, eran instrumentos de tortura psicológica. Arminio utilizó prisioneros romanos que había capturado previamente, los vistió con armadura romana y los hizo avanzar como fantasmas, creando la ilusión de que sus camaradas habían sido traicionados. En ocasiones, los soldados romanos del campamento disparaban por error a los soldados del exterior, incapaces de distinguir entre enemigos y aliados. El campamento se convirtió en una tumba temporal donde el miedo reinaba más que el enemigo. Al día siguiente, el ejército germánico atacó directamente las puertas del campamento, combinando esto con incursiones contra las tropas romanas que reparaban los puentes del frente. A pesar de las bajas, Ciña mantuvo su posición. Pero la situación se agravó con la llegada del frío, el crecida del pantano y el rápido aumento de heridos. Cada día, entre 200 y 300 soldados resultaban heridos o desaparecidos. Casina se vio obligado a lanzar un contraataque hacia el suroeste, donde un ramal del río Mes podía cruzarse mediante un gran puente de madera. Envió al tribuno Galas con su caballería y 2 cohortes de élite, unos 1200 hombres, a atacar al ejército germánico que defendía el puente. El ataque inicial tuvo éxito. Galas tomó la cabecera del puente, pero en lugar de retroceder, avanzó en la persecución, cayendo en una emboscada. El ejército germánico rodeó a Galas. Varios refuerzos romanos de pequeño tamaño fueron aniquilados. Finalmente, Quina se vio obligado a dirigir a toda la legio en su auxilio. Según Plutarco, el saldo fue de 3000 muertos, 5000 heridos y Galas resultó gravemente herido. Todos los intentos de cruzar el río fracasaron. Los romanos se retiraron al campamento con una fuerza muy debilitada. Una noche después de la derrota, un guía nativo se acercó al campamento, advirtiendo que Arminio lanzaría un ataque a gran escala a la mañana siguiente. Le mostró a Ciña una ruta de retirada hacia el sur, evitando la emboscada de los puentes de madera. Ciña decidió retirarse durante la noche, siguiendo un sendero a lo largo de las crestas del bosque y pequeños arroyos que conducían al paso del medio. Atravesando una vez más la bóveda de Tutberg, el sendero forestal revelado por el guía nativo había sido una ruta de caza de antiguas tribus germánicas, lo suficientemente ancho para que avanzaran cohortes individuales, siguiendo pequeños arroyos y los límites de antiguos robledales. En la oscuridad y la niebla, los romanos se movían en silencio, sus botas hundiéndose en el barro, sus manos aferradas a sus pillums y scutums, listos para responder a las señales de tambor de los centuriones. Para mantener el orden, Ciña estableció guardias de marcha, grupos de soldados asignados para ejecutar en el acto a cualquiera que rompiera filas, perdiera el paso o intentara huir. En una sola noche, al menos 20 hombres fueron ejecutados por pánico. Aunque brutal, mantuvo la disciplina durante la retirada más difícil desde Aníbal. Al quinto día, a pocos kilómetros del Riñe, el ejército sufrió el ataque final. En una batalla de mediodía cerca de Holte, MC, los romanos resistieron, retrocediendo paso a paso, hasta cruzar finalmente la orilla oriental del Riñe cerca de Castravetera Santen. Tras 27 días de marcha a través de la laguna de Pontes Longi, casi la mitad del ejército romano había muerto o desaparecido. Según Plutarco, cuando los romanos cruzaron el río a salvo, un grupo de guerreros germánicos que se encontraban al otro lado gritaron: «Díganle a César que el bosque no se rendirá ante Roma». Quina no pudo responder. Había salvado la vida, pero su honor seguía atrapado entre los juncos, el barro y la sangre de sus camaradas. Las legiones de Caesa, bien entrenadas, organizadas y conquistadoras del norte, habían regresado destrozadas, harapientas y desoladas. Sus escudos estaban arrancados de las masas germánicas, sus lanzas manchadas de barro en lugar de sangre. Los soldados ya no cantaban sus canciones de victoria. Acampaban en silencio, mirando hacia el este con ojos apagados y atormentados. Se estimaba que las bajas eran casi la mitad de sus efectivos originales, sin mencionar sus provisiones, sus armas y su moral completamente mermada. Aunque Ciña pudo informar que había escapado con honor, los romanos en la retaguardia sabían que el bosque germano seguía intacto y nadie lo había conquistado. Tiberio, ahora general al mando de toda la región, se vio obligado a detener las principales campañas, adoptar una postura defensiva, consolidar sus guarniciones de Rin y aprender de la sangre. No más planes de conquista. En su lugar, se alzaron atalayas, puestos militares permanentes y se tomó conciencia de una tierra que no se rendiría. No hubo arco de triunfo, ni moneda con su nombre. Pero la figura de Arminio tras la batalla se elevó al nivel de guerrero legendario.
Con reticencia, los jefes neutrales comenzaron a inclinarse hacia la resistencia, las tribus que habían sido sometidas empezaron a vacilar. La batalla de Ponte Longi no destruyó Roma, pero la mantuvo al otro lado del Rin durante otra década. Y eso era lo que los germanos necesitaban: tiempo, fe y libertad. Al igual que Teutoburg, Ponte Longi fue un triunfo de la naturaleza, de la retirada táctica, de la resistencia, más que un golpe de gracia. Arminio no necesitaba ganar en un día. Ganó haciendo que sus enemigos no se atrevieran a quedarse. Tras esta derrota, la estrategia del imperio en Germania cambió gradualmente. Las campañas a gran escala se pospusieron indefinidamente. Se reforzaron las rutas militares, pero nadie soñaba con cruzar el Rin para construir más fortalezas. Roma pasó de conquistadora a guardiana de la frontera, un reconocimiento tácito de que no todas las tierras podían romanizarse. Después de Teutoburg, cabría pensar que Roma había aprendido la lección. Pero Ponte Longi demuestra que la confianza imperial aún persiste y que necesita un golpe más para comprender los verdaderos límites del poder. Arminio no tenía legiones, ni armaduras relucientes, pero conocía cada charco, cada tronco caído y cada temor oculto en el corazón de sus enemigos. Gracias por seguir los últimos minutos de la batalla de Pontes Longi, donde cada lodazal se convirtió en campo de batalla. Cada bosquecillo fue escenario de una contienda, y cada paso de la retirada romana resonó como el suspiro de todo un imperio. Si este análisis te ha parecido apasionante, profundo e interesante, y te ha enganchado a la historia, dale a me gusta para que sepa que estás descubriendo historias que los libros de texto nunca cuentan. Y no olvides suscribirte, porque nuestro canal no solo narra la historia, sino que la vive para mostrarte que el pasado siempre guarda sorpresas.